Como aplicación de la difusión, en este video hablaremos sobre la dinámica de bacterias, conocida como quimiotaxis. Primero que todo, haremos una breve introducción. Hablemos un poco de quimiotaxis. Si vemos a través de un microscopio, podríamos ver una bacteria moviéndose aleatoriamente, pero en realidad responde a gradientes químicos. A esto se le llama quimiotaxis. La quimiotaxis bacteriana se conoce como un proceso en el cual las bacterias se mueven aleatoriamente, pero lo que realmente pasa es que su respuesta está impulsada a ciertos estímulos, que es el resultado hacia mayor concentración de productos químicos o alimento, es decir, una respuesta atrayente. En caso contrario, las bacterias encuentran una respuesta negativa como a venenos o a gradientes de menor concentración. En sí, la quimiotaxis dirige sus movimientos de acuerdo a la concentración de ciertas sustancias. Este gradiente indica cuál es la dirección en la cual cambia más rápidamente la concentración. Por lo tanto, una partícula se moverá en dirección de mayor a menor concentración y de mayor potencial eléctrico hacia menor potencial eléctrico. En este caso de dinámica de autosimilar de la quimiotaxis bacteriana, estudiaremos la dinámica de formación de patrones en una colonia bacteriana a través de un modelo que considera la quimiotaxis con un gradiente casi uniforme. Por esto, se generan patrones de ramificación en las colonias bacterianas autosimilares, lo que significa que se ven iguales en todas las direcciones. El modelo de reacción-difusión ha descrito con éxito la dinámica de formación de patrones en las colonias bacterianas en el nivel continuo. Recientemente, una reacción no lineal de difusión en el modelo de quimiotaxis se ha propuesto en el estudio de formación de patrones en las colonias bacterianas como un tipo de cepa llamada Dendriformis paenibacillus. Estas bacterias han sido cultivadas en una placa de Petri. Esta especie de bacteria es móvil sobre una superficie seca mediante la producción de una capa de fluido lubricante en el que nada. Su colonia presenta un patrón de ramificación como se ve en la figura. Las simulaciones numéricas de este modelo pueden reproducir patrones de ramificación en las colonias bacterianas, lo que concuerda bien con los datos experimentales. Sin embargo, la ley de escala indica que la autosimilitud de crecimiento de colonias bacterianas no se ha obtenido de forma explícita por los resultados numéricos. El objetivo de este trabajo es encontrar la ley de escala de la evolución de las colonias bacterianas. Este resultado analítico podría ser plausible para la interpretación de experimentos y otras simulaciones. Ahora explicaremos el modelo de quimiotaxis bacteriana bajo algunas condiciones. Notemos que la colonia bacteriana evoluciona en dos dimensiones, sin embargo cada extremo crece en una dimensión a excepción de las ramificaciones. Esto nos permite investigar este problema de forma unidimensional y sus resultados podrían ser equivalentes a las obtenidas en dos dimensiones. La dinámica de las poblaciones bacterianas se rige por una reacción difusión-convección generalizada. Veamos. En esta ecuación podemos ver U y S que dependen de X y de T, que corresponden a la densidad bacteriana y la densidad atrayente. D es el coeficiente de difusión, R es el término de reacción y V es la velocidad de deriva debido a la quimiotaxis. Ahora, tomemos las siguientes posiciones. Primero, la densidad de los nutrientes es proporcional a la densidad bacteriana, esto corresponde al término de reacción. Segundo, la producción de fluido lubricante es proporcional a la densidad bacteriana, este término se representa a través de la difusión. 3. La señal quimiotáctica puede ser también un campo producido directa o indirectamente por las células bacterianas. Por lo tanto, consideremos que el coeficiente de difusión es dependiente de la densidad y está representado por esta ecuación, donde P tiene valores mayores que 0 y sigma es el límite de T cuando tiende a infinito de la densidad bacteriana. Ahora, el crecimiento de las bacterias está limitado a la cantidad de nutrientes y esto se modela con una distribución logística generalizada que corresponde al término R. Ahora, la velocidad de deriva está expresada en términos de chi y de zeta, donde chi actúa como el gradiente que detecta la bacteria y zeta es la respuesta bacteriana al gradiente. Consideremos zeta como un término multiplicado por una constante. Esta constante puede ser positiva o negativa dependiendo de la quimiotaxis.
ya sea repulsiva o atractiva. En este caso particular, solo estamos interesados en el caso en el que el gradiente detectado por la bacteria sea casi uniforme, es decir, que este término sea constante. Para solucionar la ecuación de convección, difusión, reacción, se intentará reescribirla en términos de un proceso netamente difusivo, reemplazando el coeficiente de difusión, la velocidad de Dirichlet y el término de reacción según las consideraciones hechas anteriormente. Y después de hacer un reescalamiento de las variables, se llega a una forma simplificada de esta, en donde las variables respecto a la posición se hacen a la misma función u a la m. Ahora, realizando un cambio de variables, se llega a una ecuación donde se evidencia claramente la dependencia exponencial de la densidad de bacterias, el tiempo y la variable y. Se procede a redefinirlas y así se llega a una ecuación conocida como ecuación de difusión anómala, para la cual la constante de difusión sería K por phi minúscula a la L, la cual depende de Y. Esta ecuación es propia de procesos de transporte no lineales, en donde la correlación entre partículas, en este caso bacterias, varía. La difusión anómala es subdifusiva para m menor que 1 y superdifusiva para m mayor que 1. Este es el caso de difusión bacteriana. En la difusión anómala, la dependencia de la varianza con el tiempo no es lineal y de orden mayor que 1. Cabe resaltar que la no linealidad depende del parámetro P, que dice qué tan grande es la evasión bacteria-bacteria durante el movimiento. Para solucionar esta ecuación se define la función phi, conocida como función de ajuste, como el cociente entre una función f, que determina la evolución y dependencia espacial, con una función t, que sería una función de normalización. Si haciendo un cambio de notación, donde las derivadas van a ser representadas por un subíndice, haciendo el reemplazo en la ecuación anterior y una separación de variables, se llega a la ecuación de la función t y la función f, con lo cual se obtiene la solución a la ecuación de difusión anómala. Así se puede deshacer los cambios de variables realizados y considerando que en un tiempo inicial las bacterias se encontraban dentro de un perfil de amplitud ρ, es decir, en un tiempo inicial no habían bacterias en una posición x mayor que x0, donde x0 es la posición inicial límite de la distribución. Haciendo esto, obtenemos la solución general para la función u de x y de t. Recordemos que omega puede tomar dos valores. Por lo tanto, la solución a la densidad bacteriana W de x y de t va a ser la superposición de las dos funciones, U más para esta frecuencia y U menos para esta frecuencia. Si consideramos que U más U a la P es aproximadamente igual U más a la P más U menos a la P, lo cual en general es cierto, se tendría que omega de x y de t se puede aproximar como esta ecuación. En el caso de que la quimiotaxis sea nula, es decir, la constante kappa sea 0, se tiene que la frecuencia siempre va a tomar los valores fijos de más o menos 1. La evolución en el espacio y en el tiempo de la densidad bacteriana se muestra en esta ilustración, donde se puede observar que a medida que crece la escala de tiempo, los perfiles de densidad alcanzan un valor saturado en 1. Después de eso, las densidades se propagan de forma invariable. U sub más de xt se propaga hacia la derecha, mientras que U sub menos de xt lo hace hacia la izquierda. El rol de la quimiotaxis sobre la regulación de la formación de patrones en el sistema es reflejado por el parámetro kappa. Puesto que kappa es menor que raíz cuadrada de kappa al cuadrado más 1,
Omega sub más es siempre positivo, mientras que omega sub menos es siempre negativo. Esto causa que las colas de U sub más decaigan cuando x tiende a infinito, y que las colas de U sub menos decaigan cuando x tiende a menos infinito. Además, en el primer caso, o para U sub más, el decaimiento es más pronunciado que para U sub menos. Esto es debido a que el valor absoluto de omega sub más es mayor que el valor absoluto de omega sub menos. Esto quiere decir que, debido a la influencia de la quimiotaxis, el perfil de la distribución de densidad está sesgada hacia la derecha. Por lo tanto, la parte frontal de U sub más decae más rápido que la parte frontal de U sub menos. La evolución espaciotemporal del perfil de la densidad combinada de W de xt también se ilustra en la siguiente figura. Las densidades W de xt forman los perfiles de tipo impulso que crecen y se expanden en forma simétrica. Se comportan como U sub más de xt para x mayores que x sub 0 y como U sub menos de xt para x menores que menos x sub 0. Debido a la fuerza de empuje de la quimiotaxis, el pico de W de xt se mueve hacia la derecha. De la ecuación de densidad bacteriana, se calcula la posición frontal del perfil RT de la siguiente forma, de tal manera que la densidad U de RT decaiga a 0, siguiendo su comportamiento previo. La gráfica de la posición frontal relativa es la siguiente, donde se observa la posición frontal RT menos x sub 0 correspondiente al perfil de la evolución espaciotemporal de la densidad bacteriana. La línea continua representa la posición frontal del perfil U sub más de xt y la línea discontinua representa la posición frontal del perfil U sub menos de xt. La posición frontal relativa de U sub menos de xt varía más lentamente cuando es comparada con U sub más de xt. A tiempos suficientemente largos, la posición frontal relativa parece variar de forma lineal en el tiempo como omega por t. Esto implica una constante velocidad de propagación frontal. La velocidad del frente de perfil se puede calcular realizando la derivada con respecto al tiempo de la posición frontal relativa. A tiempos altos, la velocidad frontal tiende a ser una constante. En este punto se ve claramente que la velocidad de propagación es sesgada por la quimiotaxis mediante el parámetro kappa. Asimismo, a escalas de tiempo largas, el perfil de la densidad bacteriana toma la forma de una onda viajera, donde omega es la velocidad del frente de perfil. La velocidad del perfil obtenida aquí es comparable con el valor mínimo de la pronunciada onda progresiva. Similarmente, para escalas de tiempo largas, la densidad combinada W de xt se convierte en la expansión de una onda tipo pulso, con una velocidad expandible omega sub más para el caso de U sub más y omega sub menos para el caso de U sub menos. Finalmente, la solución al proceso de difusión anómala forma una ley de potencia a escala de tiempos grandes, donde el exponente beta toma esta forma. Esto implica que las colonias de bacterias evolucionan como un objeto autosimilar en términos de las cantidades transformadas para phi. Más aún, las colonias evolucionan de una forma de patrón autosimilar a una de onda viajera. Este comportamiento, según la literatura, puede ser clasificado como asíntotas intermedias de segundo tipo. En resumen, la formación del patrón espacio-temporal de la colonia bacteriana en presencia de quimiotaxis se ha investigado a un nivel continuo. Se ha demostrado que los patrones de las colonias bacterianas en el caso de un gradiente uniforme detectado por las bacterias son autosimilares, donde estos son invariantes en las escalas. Gracias a esto, la ley de potencia del crecimiento de la colonia bacteriana se ha puesto de forma explícita. Más aún, se encontró que las colonias bacterianas a escala de tiempos grandes evolucionan como una onda viajera donde la velocidad frontal es impulsada hacia el atrayente químico.